¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta a un elevado número de mujeres. Algunas estadísticas hablan de 1 cada 10, la endometriosis, que realmente les crea muchísimos problemas, no solamente en la vida diaria, sino también cuando llega el momento de decir, bueno, quiero ser mamá. Vamos a hablar de esto con el doctor Guillermo Ponce. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Contale a la gente cuál es tu especialidad. Bueno, yo inicialmente soy ginecólogo y obstetra, Sí. pero desde hace mucha cantidad de años mi especialidad es la cirugía ginecológica, endoscópica más que nada, Sí. y soy especialista en medicina reproductiva, en fertilidad, en reproducción asistida, digamos. Sí, muchos años trabajando acá en Ameris, ¿no? Sí. Exactamente, desde hace más de 20 años que la clínica Ameris, que se dedica, bueno, justamente conecta las dos especialidades, tanto la cirugía como la fertilidad, bueno, nuclean mucho las pacientes con endometriosis. Hay un alto porcentaje de pacientes que tienen endometriosis que consultan por ambas cosas. O por, Claro. ¿Por qué no le explicás a la gente? Bueno, por supuesto que habrá mujeres que por ahí saben y hay muchas que por ahí no saben, inclusive no deben saber a lo mejor que tienen esa afección. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad muy compleja, muy pleomórfica y tal vez muy difícil de explicar. Voy a tratar de ser lo más claro posible. En realidad, la cavidad uterina Ajá. está recubierta por un epitelio que Sí. tiene dos capas, una capa Correcto. basal y una capa funcional. La capa Correcto. basal, por estímulo hormonal, da lugar a la capa funcional, que en realidad su función es preparar la cavidad uterina para que se implanten los embriones. O Ah, sea, correcto. acá estoy diciendo, y si no hay embarazo, se descama ese endometrio al final del ciclo, que es lo que constituye la menstruación. Correcto. Acá estoy diciendo una cosa importante, hay una capa basal que genera por estímulo hormonal esa capa funcional, Ajá. que se llena de vasos, de glándulas, para recibir el embrión. Correcto. Cuando ese endometrio está fuera, anormalmente fuera de la cavidad uterina, es decir, en el peritoneo, que es Sí. la membrana que cubre todo el abdomen, Claro. en el ovario, en las trompas, en la pelvis, en el intestino, en varios lugares, hasta en pulmones a veces, en el Mira vos. ombligo, piel, en distintos lugares, cuando se implanta anormalmente en cualquier sitio que no es la cavidad uterina, se llama endometriosis. Claro, correcto. Esa falla, por decir, para utilizar de alguna manera un adjetivo, ¿es una falla de nacimiento o es un problema que puede aparecer con el tiempo? ¿Cómo es? Bien, es una pregunta interesante y lamentablemente no la puedo contestar porque desde que yo me recibí de médico y antes de esto también, la discusión Ah, sobre el origen de la endometriosis es multifactorial y en mira, realidad no tenemos claro cuál es el verdadero origen, el origen más importante claro. para que esto se produzca, porque si bien hay muchas teorías, muchas fuertes, como la menstruación retrógrada, es decir, cuando la paciente menstrua, si parte del contenido menstrual a través de las trompas Sí, cae fundamentalmente sobre el ovario, sobre la fosa ovárica, sobre el ajá, fondo de saco de glándulas, que es un fondo que está detrás del claro. aparato reproductivo femenino, dentro del abdomen, por supuesto, que es una ubicación muy frecuente. Esta menstruación retrógrada haría que esto se implante ahí, pero esto de ninguna manera podría explicar la endometriosis pulmonar, por ejemplo, la del ombligo, la Claro, claro. Tan lejos, ¿no? Tan lejos de su lugar. Entonces, el origen de la endometriosis podríamos decir que es multifactorial. Hay múltiples factores que producen endometriosis y en realidad no sabemos con certeza qué es exactamente lo que la produce. Qué notable, ¿no? Qué notable que la ciencia haya avanzado tanto y por ahí no se haya conseguido ese origen. ¿Y cuál es la situación más común? Porque vos me hablas de distintas ubicaciones, ¿y cuál es la más común de todas?
La endometriosis más común es la endometriosis pelviana, como decía, sobre el ovario, sí, sobre la fosa ovárica, sobre el peritoneo, en la vejiga, sí, siempre en el peritoneo. sí, Esas son las ubicaciones más frecuentes. La claro. endometriosis ovárica dentro del ovario, por ejemplo, que tampoco podría ser explicada por la menstruación retrógrada, Sí, porque sí. una ubicación muy frecuente es lo que se llama endometrioma, que en realidad es un quiste de contenido Ajá. achocolatado, ahora te voy a explicar por qué achocolatado, que está en el interior del ovario. Ah, correcto. Eso es una ubicación muy frecuente que causa, por un lado, dolor, como la mayoría de las endometriosis, que ese dolor es inhabilitante en muchos casos para los pacientes, realmente es un karma, Ah, pero mira. también daña el tejido ovárico sano y eso afecta la fertilidad en términos de producción de óvulos por parte del ovario, porque el tejido sano del ovario es reemplazado por estos quistes que Claro. generalmente crecen mes a mes. Por eso Sí, explicaba sí. al principio que la endometriosis responde, no siempre, pero responde al estímulo hormonal. Quiere Claro. decir, así como como el endometrio crece en los primeros 14 días del ciclo y Sí, se especializa en los segundos 14 días del ciclo y después se descama si no hay sí. menstruación, eso mismo ocurre en los focos de endometriosis, o un mecanismo parecido, no es exactamente igual, un mecanismo parecido, entonces donde hay un foco de endometriosis es como que va produciéndose ese endometrio todos los ciclos y se va descamando y va sangrando alrededor de este foco, lo cual causa Claro. múltiples problemas. Si está dentro del ovario, forma un quiste de contenido, por eso achocolatado, porque es sangre Mira. acumulada como sangre menstrual, digamos. Claro, Pero claro. cuando está sobre las trompas o sobre el peritoneo, causa dolor importante porque ese sangrado que produce el foco de endometriosis en mayor o menor medida, de acuerdo a la extensión que tenga la endometriosis, los focos de endometriosis, entonces causa irritación peritoneal por ese sangrado y dolor. Y aparte, Sí. adherencias Ah, a las ajá. trompas porque esa sangre produce un pegoteo, digamos, y Claro. esas adherencias deforman la normal anatomía de las trompas, que son órganos muy delicados, Sí. tienen un calibre de 1 milímetro, tiene una función muy específica, y por lo tanto, esa alteración de la anatomía de las trompas también produce infertilidad. Entonces, los mecanismos por el cual produce infertilidad son varios. Sí, Estos sí. son principales, Es, digamos. ¿Ese dolor es un dolor constante? ¿Es un dolor que no se puede llegar a soportar? Bueno, también depende de la extensión y Ah, también correcto. depende de la Sí. ubicación. Sí, tal cual. Realmente es un dolor, lo primero digamos, que se deja ver en la consulta médica es, sistemáticamente le preguntamos si las menstruaciones son dolorosas. Ah, Porque claro. así como cuando se produce el sangrado menstrual, en el foco endometriósico se produce el sangrado también del foco, y esta liberación de sangre y de citoquina y un montón de sustancias hacen que se provoque mayor cantidad de dolor en el momento de la menstruación. O sea, Sí, generalmente, los que tienen endometriosis es difícil que no tengan dolor durante la menstruación, dolor importante. claro, claro. Hay muchas mujeres que acusan dolor durante la menstruación. ¿No significan que tengan endometriosis? No, no significa que tengan dolor, lo que sea la endometriosis la Que causa, sea pero esto, siempre hay que claro, pensarlo. Siempre hay que pensarlo e intentar hacer el diagnóstico, que es todo un tema interesante. claro. Pasado el ciclo, ¿los síntomas desaparecen? Generalmente sí, pero si la paciente tiene una endometriosis en la pared del intestino, una endometriosis Ah, intestinal, sí. entonces puede que todo el tiempo tenga molestia durante todo el ciclo. Ah, Tiene, correcto. por supuesto, tiene dificultades en el tránsito intestinal para Mirá, defecar, a veces hay materia fecal con sangre, en fin, ¿de acuerdo? Si el foco de endometriosis atraviesa, por ejemplo, el tabique claro. recto intestinal, etcétera, son casos muy complejos y que la sintomatología es sumamente expresiva, digamos. Sí, y me imagino que en estos casos así que afecte el tema intestinal, uno por ahí puede llegar a pensar que es origen de algún otro tipo de afección, ¿no? Por supuesto, es menester en estos casos hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Claro. ¿Sí?
Un ejemplo claro es, he tenido varios pacientes de esto, yo la verdad que concentro bastante patología de endometriosis justamente por mi condición de cirujano y Sí. por el hecho de dedicarme a la fertilidad, pero esto creo que fue hace unos 2 años, una paciente que tenía un foco de endometriosis en el ombligo. En el ombligo. En el ombligo. Y cuando, en la piel del ombligo. Y cuando Sí, menstruaba, sí. por el ombligo. O sea, tenía un sangrado umbilical. Por el ombligo. Qué increíble. Esto se resecó el foco de endometriosis y bueno, se solucionó el problema, pero claro. Por el ombligo, para que tengas una idea, o sea, sangraba por el ombligo, no que menstruaba, sino sangraba por el ombligo, ¿no? Sí. Si me permitís, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir hablando de esto, que es un tema interesantísimo, además afecta a muchísimas mujeres y bueno, por supuesto, como bien decís vos, por ahí no se sabe el origen, pero lo que sí se sabe que los problemas son bastante importantes. ¿Hacemos una pausa, señor director? IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El virus no se relaja, vos tampoco te relajes. Elegí cuidarte, elegí cuidar a tus seres queridos. Seguí usando tapaboca, seguí manteniendo la distancia social, seguí lavándote las manos y usando alcohol en gel. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Estamos hablando con el doctor Guillermo Ponce acerca de un problema que afecta a muchas mujeres, la endometriosis, en esta segunda parte. Guillermo, ¿cómo es el diagnóstico? ¿No? Teniendo en cuenta todas las cosas que me comentaste que realmente son complicadas, una situación complicada para las mujeres. ¿Cómo se hace un diagnóstico de todo esto? Bueno, primero hay que pensarlo, digamos. Para que tengas una idea, sí. David, casi la mitad de las pacientes que consultan por fertilidad en una clínica de fertilidad tienen endometriosis. Mirá vos, qué increíble. Entonces, o sea que es un impedimento como para que naturalmente, sin problemas, queden embarazadas. No siempre. A veces grandes endometriosis no producen infertilidad y la paciente ni se entera, y a veces muy pequeñas endometriosis, 4 o 5 focos de endometriosis, producen largas infertilidades. Bastante. El diagnóstico, bueno, primero repito, pensarlo, surge de la historia clínica y del interrogatorio del paciente. Generalmente el paciente cuenta y uno va armando esto que te dije, si tiene lo que se llama algomenorrea, que es dolor importante durante las menstruaciones,
eso hay que pensarlo. Y después, bueno, se empieza por la ecografía, en la ecografía no se ven los focos que están diseminados en el peritoneo, pero sí se ven si hay nódulos en la vejiga, en el intestino y fundamentalmente en el ovario. La endometriosis ovárica diagnostica por ecografía. Y después, la otra etapa diagnóstica es con la resonancia magnética nuclear, que aporta también, y la tomografía multislice con contraste. El diagnóstico por excelencia es por la laparoscopía. Claro, exactamente. La videolaparoscopía es el diagnóstico de certeza, no solamente porque la vemos, sino también porque se biopsia y eventualmente se reseca, a la vez diagnóstico y en muchos casos terapéutica quirúrgicamente, porque se resecan los focos en caso que se pueda resecar de acuerdo a la dimensión de la enfermedad. En esto, en la terapia, o sea, vamos a dividir así, digamos, arbitrariamente, hay dos tipos de pacientes que tienen endometriosis: la paciente sin deseo de fertilidad y la paciente con deseo de fertilidad. Tal cual, sí. La paciente que tiene deseo de fertilidad, a la técnica quirúrgica, que no siempre está indicada, se le agrega la reproducción asistida, digamos. Correcto. Más adelante. ¿Es automático una cosa de la otra? A ver, no te entiendo la pregunta. No, te pregunto si hacen las dos técnicas, ¿se hacen a la vez o primero tratás una cosa y después tratás otra? Depende, porque si la paciente no tiene un cuadro clínico, digamos, muy molesto por su endometriosis, dolor, por ejemplo, o con posibilidades de todo tipo de producción de endometriosis, como te explicaba antes, intestinal, etc. Y la paciente tiene 37 años o 35 años o más, tiene una endometriosis mínima, lo que conviene es no operarla y hacer directamente reproducción asistida. Claro, la reproducción asistida ha venido a solucionar muchos problemas que antes solo se solucionaban con la cirugía. Entonces, no siempre la cirugía está indicada. Y la otra cosa es, lo que sí es muy interesante es la endometriosis ovárica. Porque, repito, aquí el entrenamiento quirúrgico y sobre todo toda la tecnología que usamos para operar los quistes endometrósicos es muy importante, porque el quiste de por sí daña el ovario cuando hay presencia de quiste. 4, 5, 6 centímetros, a veces 30, es todo tipo de medidas de quiste, daña el tejido ovárico sano, pero la cirugía también lo daña. Si no utiliza técnica quirúrgica al resecar el quiste, si no se utiliza si no se conoce bien, si no está bien entrenado para este tipo de técnica, la cirugía, por supuesto, daña sustancialmente, a veces en forma irreversible, el ovario. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber cuándo hay que operar un quiste endometrósico ovárico y cuándo no. Cuando conviene directamente en reproducción asistida, digamos, no tocarlo, porque el quiste endometrósico y la técnica quirúrgica puede dañar lo más importante que hay en la fertilidad, que es la producción de óvulos por parte del ovario, que es el actor central del mecanismo de la fertilidad, es decir, no dañar la reserva ovárica. Claro. Ustedes atacan la endometriosis a través de estas prácticas y demás. ¿Existe la posibilidad de que esta patología vuelva? Sí, claro. Sí. Es impredecible la evolución de la endometriosis. Algunas pacientes cursan, ni se enteran que tienen endometriosis, como te dije. Las pacientes, cada 10 seguramente pacientes, te repito, es difícil decir 1 de cada 10, y las estadísticas son difíciles porque muchas pacientes no saben que la tienen, o mejor dicho, o no la tienen diagnosticada, digamos, ¿no? Porque si no, se hizo una laparoscopía con biopsia, salvo que sea una endometriosis ovárica o un nódulo de la tabique rectovaginal o vesical o lo que fuera, es difícil diagnosticar. Entonces hay un subdiagnóstico muy importante de la endometriosis. Pero en realidad muchas pacientes tienen endometriosis. Claro. Y tratada la endometriosis y apuntando a la fertilización, ¿los resultados son favorables? Bueno, depende cuánto daño le haya hecho el endometrioma al ovario. Si tiene dañadas las trompas. Antes usábamos mucho la cirugía para liberar las adherencias que se pueden producir y para recomponer, digamos, quirúrgicamente las trompas. Hoy prácticamente usamos la reproducción asistida porque no usamos la trompa, es mucho más fácil hacer reproducciones desde todo punto de vista con una tasa de éxito mucho mejor que la cirugía. Por eso hay que saber muy bien balancear cuándo hay que indicar y cuándo no la cirugía. A veces se convierte en un daño mayor la cirugía en las pacientes que tienen deseo de fertilidad.
Es diferente a la paciente que no tiene deseo de fertilidad. La paciente que no tiene deseo de fertilidad, si tiene un endometrioma más grande, no importa, hay que sacarlo y, digamos, hay que operarlo, tratar de resecar toda la endometriosis que se pueda y punto. Pero a veces, si tiene fertilidad, eso a veces se convierte en peor el remedio, digamos, porque, ¿Y esta práctica es una práctica complicada o depende del cuadro que se te presenta? ¿La cirugía? Sí. En realidad yo no tengo ninguna duda que la cirugía más desafiante para el cirujano laparoscópico es la endometriosis. O sea, ninguna duda. Cuando las endometriosis son complicadas, nosotros tenemos un equipo quirúrgico donde no solamente estoy yo, sino que tenemos a veces el equipo quirúrgico está formado por cirujanos generales porque muchas veces está muy pegado al intestino, tal cual. Al hígado, a la vejiga, a veces hay situaciones quirúrgicas muy, muy complejas. Sí, para mí, sin duda, yo te digo, ya paso 30 años casi 40 años de cirujano, y sin duda que las situaciones más complicadas de la cirugía es la endometriosis. Claro. Cuando llega la menopausia, ¿qué pasa con esto? Con la endometriosis. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, David. Como te dije al principio, generalmente la endometriosis tiene una alta dependencia hormonal. Entonces, generalmente tiende a apagarse la endometriosis cuando el ovario deja de funcionar. Generalmente es una enfermedad de la etapa sexual adulta, digamos, cuando el ovario funciona adecuadamente. Después no hay más problemas porque, repito, como es hormonodependiente, no en todos los casos, pero en un porcentaje elevadísimo de casos, cuando llega la menopausia, generalmente el problema desaparece. Repito, salvo que tenga, como te dije, nódulos en el intestino, claro, pues se como un tumor, digamos. Claro. Habrá muchas mujeres que están viendo esto y dicen, uy, me parece que es el caso mío, o me parece que esto es lo que yo tengo o puedo llegar a tener. ¿Qué es lo que se le puede decir? Y la verdad que hay que hacer diagnóstico ante la duda, digamos, como te dije, hay que pensarlo y hay que hacer, sin duda que hay que hacer diagnóstico porque, aparte, como vos me preguntabas si esto puede volver, puede volver, puede crecer, puede aumentar, y por ejemplo, en el caso de los endometriomas hay que llegar a tiempo en muchos casos, porque si se agranda la lesión posterior a un paciente joven, por ejemplo, si el quiste endometriósico se agranda, la lesión en el ovario va aumentando, entonces el diagnóstico precoz es muy importante. Claro, tal cual. ¿Hay alguna relación, si mamá tuvo, yo puedo llegar a tener, que puede hacerse esa pregunta a una chica? Si bien la influencia genética no parece ser tan importante, pero está descrito en la biografía también que puede tener. Claro, como te dije, multicausalidad también influye hereditario también. Claro. Es uno de los desafíos, una de las patologías más complicadas que tratan hoy en general ustedes. Ninguna duda. Desde el punto de vista quirúrgico, te lo acabo de decir. Sí, ya me dijiste, sí. Y a los pacientes que no tienen deseo de fertilidad se les complica bastante la vida a los pacientes que son muy sintomáticas, es muy complicado. Claro. A veces hay cirugías muy precisas y muy importantes. Y en la paciente que tiene deseo de fertilidad, desde ya, sí. Y la verdad que para mí, yo sinceramente, te vuelvo a repetir, la endometriosis es un desafío, a mí me apasiona, por supuesto, hace muchos años. Seguro. Decía que hay un grupo importante que está liderado por Edgardo Rola y por Roberto Nicholson y otros médicos de bastante experiencia. A mí me tocó afortunadamente trabajar mucho junto a ellos, desde el punto de vista quirúrgico. Vivía en Buenos Aires, yo viví varios años antes en Buenos Aires. Este grupo se ocupa bastante de difundir y están atrás de una ley y demás. A veces es muy complicada la vida de las pacientes con endometriosis y es muy importante, digamos, tratar de diagnosticar y de solucionar los problemas que, repito, sin duda es un desafío muy complejo para nosotros los pacientes. Esta es una pregunta, es la última que me quedó picando por allí. Cuando tienen demasiado dolor, ¿con qué se puede atenuar el dolor? Bueno, los tratamientos, yo te hablé de tratamientos quirúrgicos, hay tratamientos médicos. ¿Pero hay algún medicamento, alguna medicación que se puede utilizar? Claro, vos hacías unas preguntas importantes al respecto. Como repito, esto es hormonodependiente. En muchos casos, la enfermedad puede, o sea, el dolor o los síntomas derivados de la enfermedad pueden
desacelerarse, pueden, no sé si curarlo o apagarlo no es la palabra correcta, pero sí disminuir la sintomatología, bueno, por supuesto con analgésico, pero fundamentalmente con tratamientos oncológicos. Mira. Claro. Para que quede claro esto, durante muchos años usábamos lo que se llama acetato de leuprolide, que en realidad es, por decirlo de alguna manera, la oforectomía médica, digamos. Anulábamos como si pusiéramos a la paciente en estado menopáusico para que se apagaran los focos. Bueno, hoy ya prácticamente no se usa eso, salvo situaciones especiales, pero hay medicamentos, progestágenos, etcétera, desde los anticonceptivos hasta progestágenos que usamos para disminuir la cantidad hormonal en situaciones especiales, no en todas. Correcto. Claro. Que tiene habilidad, va por otro camino. Claro. Guillermo, te agradecemos mucho, ha sido muy clarito. Ojalá que esto le sirva a tantas mujeres que tienen o que no tienen o que pueden llegar a tener esta patología. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, David, por la entrevista. Gracias. El doctor Guillermo Ponce hablando sobre endometriosis. Él, como los demás invitados siempre a este programa, va a recibir un presente de Brix allí en Roca 97. Nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Hasta entonces.